gracias por su participación en este panel de reflexión, en este panel de discusión que la Facultad de Medicina ha hecho el favor de prestarnos. Muchas gracias al director, al doctor Graue. Estamos en este panel que es medio circular, en esta mesa que no es lineal, que es redonda, para vertir argumentos médicos y legales sobre un tema muy particular, que es el tema de la objeción de conciencia. Quiero agradecer muchísimo, primero a los y las ponentes, que es gente muy destacada, que está dando tiempo y reflexión para debatir este tema y para sentar bases de reflexión y de acción. Tenemos un auditorio aquí al lado también, que está lleno de estudiantes como ustedes y de personal académico que está deseoso de pensar en lo que significa la conciencia, la objeción a la conciencia, el Estado laico, los derechos sexuales y reproductivos. Quiero agradecer muchísimo a Lourdes Enríquez por haber ideado el panel, por haber pensado que el tema a discutir, todo el rato estamos pensando en temas, el tema a discutir ahora es objeción de conciencia. Tenemos a especialistas en leyes y en medicina que nos van a ayudar a pensar, a criticar, a hacer lo que sabemos hacer en esta universidad, que es analizar. También a Claudia de Anda por habernos ayudado con y a todo el personal del PUEG, del Programa Universitario de Estudios de Género. La UNAM y en particular el PUEG han estado presentes en las discusiones, los debates académicos, conceptuales, sociales y jurídicos en torno al tema de la despenalización del aborto. Hemos trabajado, analizado muchos conceptos, ¿no? Empezamos con la noción de vida desde la concepción, ¿sí? Empezamos criticando esa noción al poner dos recursos a la Suprema Corte que estaba analizando la legalidad de la interrupción del embarazo antes de las 2 semanas y el aborto después, ¿no? Discutimos eso, discutimos la posibilidad de contar con un individuo cuando hay una célula, la posibilidad de que se pueda pensar legalmente, jurídicamente, como un individuo cuando hay vida desde la concepción. Inclusive hablamos de la palabra concepción en vez de fertilización. Hemos estado dando mucho debate con respecto a este tema, que es el tema de la despenalización del aborto, y las personas que están aquí en esta mesa han sido fundamentales en la reflexión y el análisis, y no solo eso, empujar decisiones equitativas, democráticas y justas para las mujeres y en general para la sociedad. Ustedes recuerdan que en abril de 2007 se aprobó la ILE, se llama ILE, ¿no? Interrupción Legal del Embarazo. Se sometieron 2 recursos de inconstitucionalidad a la Suprema Corte y al final, en agosto de 2008, esta sancionó como legal la interrupción del embarazo. Los efectos de esta precisión de la Corte han sido muy variados, pero los vamos a dividir en 2. La aplicación de la ILE, cuando se aplica la interrupción legal del embarazo, creo que son 14 hospitales, y su objeción, su negativa, su ninguneo. El efecto más claro del rechazo a lo que la Suprema Corte de Justicia estipuló ha sido la reforma a las constituciones de 16 estados, declarando el derecho a la vida desde la concepción. Esto ha traído cosas dificilísimas, atroces, crueles, ha traído una serie de cuestiones que analizaremos y hemos analizado. Los efectos más claros de la legalidad del ILE han sido, ¿cuántas, Rafaela? ¿20,000 mujeres? 45,000 mujeres que han hecho uso de su derecho sexual y reproductivo y han interrumpido un embarazo, que viven en esta ciudad, que respetamos su decisión. El efecto del ninguneo y la cancelación y el rechazo a lo que la Suprema Corte dictaminó como legal han sido muchas cosas, ¿no? Ha sido esta idea de conformar la vida desde la concepción, pero también el encarcelamiento. ¿Sí? Hay decenas, centenas de mujeres encarceladas y nosotros tuvimos fíjense, un ejercicio ciudadano maravilloso, que es que se hablaba en los salones de belleza, en los altos, en las clases, en la televisión sobre las encarceladas de Guanajuato. Logramos el clamor de la sociedad en contra del encarcelamiento de mujeres por abortar accidental o voluntariamente. Justamente de la mano
de la posibilidad de conciencia, es que conciencia y libertad de las mujeres de acudir a un hospital a cumplir su derecho, que es el de la interrupción del embarazo. De la mano de esta posibilidad de conciencia y libertad surgió el derecho también posibilitado en este tenor de la conciencia y la libertad, de la objeción de conciencia de parte de los médicos. Hoy es necesario que debatamos este concepto, precisamente el de objeción de conciencia. Los conceptos no se debaten en el vacío, en realidad siempre hay triángulos que los sostienen, sí, el triángulo es la figura como más estable. Entonces, alrededor del término de objeción de conciencia, vamos a discutir cómo se juega la objeción de conciencia en un Estado laico y frente a lo que se llaman derechos sexuales y reproductivos. Además del triángulo conceptual, Estado laico, derecho sexual y reproductivo y objeción de conciencia, tenemos un escenario en particular que es el encarcelamiento de mujeres y sobre todo este escenario, hace una semana salieron libres estas 7 mujeres. El escenario de Guanajuato hace convivir lo que es innegociable. Por un lado, el derecho a la objeción de conciencia y por otro su contrario, el encarcelamiento y la privación de la libertad por el ejercicio de un derecho o por su accidente, ¿no? Sin concierto de la voluntad, que es un aborto. O sea, ¿cómo pueden convivir el favorecer la conciencia y la libertad con la cárcel? ¿Quién hace convivir eso? ¿Y cómo se cocina? Surgen varias preguntas, que son las que vamos a trabajar aquí. Frente a un Estado laico, ¿cuáles son los límites de este recurso de la objeción de conciencia del personal médico? ¿Hay límites? Sabemos que en municipios de Guanajuato el encarcelamiento de mujeres no ha sido un hecho aislado. Ha habido un concierto de hospitales, de ministerios públicos, de abogados defensores y de jueces. Una cadena de acciones de actores que han llevado a la cárcel a mujeres campesinas y las han acusado de homicidio en razón de parentesco. ¿Existe la objeción colectiva de conciencia? ¿Un hospital completo puede negarse a prestar un servicio? ¿Una farmacia puede decir aquí no hay pastilla del día siguiente porque objetamos en nuestra conciencia? Si la objeción de conciencia es un derecho fundamental, como lo es, ¿cómo convive con el derecho fundamental de una mujer a decidir sobre su cuerpo y a ser tratada y salvada por los médicos y a que su salud se preserve? Sabemos que la modificación de la Constitución de los estados va en contra del principio democrático que nos rige, que es el de un Estado laico. ¿Cuál es la operatividad, la legalidad de la objeción de conciencia colectiva en un Estado laico? ¿Existe objeción de conciencia colectiva o es solamente un derecho individual? Sabemos además que el personal médico tiene un código ético. ¿Puede un hospital completo negarse a salvar la vida de una mujer que requiere de un aborto? En suma, ¿cuáles son los límites de la objeción de conciencia en un Estado laico y frente a una mujer que posee derechos sexuales y reproductivos? La Asamblea del DF negoció la aprobación de la objeción de conciencia, pues en efecto significa el respeto a la libertad de cada individuo a vivir de acuerdo a sus convicciones, es decir, constituye un derecho primario. Pero, ¿cómo conviven dos derechos? El derecho a proteger tus convicciones con el derecho de la paciente a conservar la vida en sus términos, o sea, mi vida con un hijo o con 2 o con ninguno, o de la vida biológica cuando requiere de una operación. Podemos preguntarnos también sobre el significado de conciencia en nuestro triángulo: conciencia, laicidad y derechos sexuales. ¿Cómo convive la conciencia individual en un concierto de voluntades como es la democracia? Las organizaciones no gubernamentales, la academia, el activismo, la sociedad civil han trabajado mucho por preservar la libertad y el derecho de las mujeres de vivir de acuerdo a sus planes y sus convicciones. En 16 estados de la República se ha objetado la norma 046, que también es una norma federal. Se han objetado los límites civiles, legales de la objeción de conciencia. Se han objetado las nociones científicas de vida, de ciudadanía, de democracia. En suma, se objetan las leyes nacionales y las medidas aprobadas por el Estado. ¿Qué significa tanta objeción? ¿Qué significa esto para aquellos y aquellas que queremos vivir bajo los principios democráticos? Otra pregunta: ¿cómo se están aplicando conceptos que alientan la dignidad y la libertad como la objeción de conciencia con esta práctica de encarcelamiento de las mujeres? ¿Cómo se concatena eso? ¿Cómo es posible que la noción de objeción de conciencia se articule en cadena con la deprivación de la libertad, del derecho y de la dignidad de tantas mujeres? ¿Cuál es la diferencia entre un médico y un juez? ¿En qué nos convertimos las mujeres cuando los médicos se convierten en jueces y a la vez objetan por razones de conciencia y cancelan los derechos de tantas mujeres?
¿Cómo convive una noción tan digna como la objeción de conciencia con el encierro y la tortura? Aquí estamos y aquí estaremos, dando cara y dando rostro y corazón, como decían los antepasados náhuatl, al debate sobre la objeción de conciencia. Al final creo que de eso se trata cuando se debate la ley, de dar rostro y corazón. Fue cuando la ciudadanía se enteró que estas 6 mujeres, no eran 334,000, eran 6 en Guanajuato, que tenían nombre y apellido y venían de un municipio. Y la mamá las había llevado al hospital desangrándose. Fue cuando supimos los nombres de estas mujeres, dónde estaban, qué les pasó cuando pusimos rostro y corazón, cuando la sociedad respondió. Y a lo mejor de eso se trata de dar los debates desde la medicina y la ley poniendo rostro y corazón. No se trata de hablar desde la ley y la medicina creando un diccionario de términos indescifrables, indescriptibles, ¿no? Al final, lo que debe posibilitar la ley y la ciencia médica no es esta inaccesibilidad de términos, sino la necesidad de ver un rostro, un corazón, una persona, una mujer que decide o que se accidenta entre tanta pobreza detrás y delante de las acciones de objeción de conciencia en un estado laico. Las reacciones en cadena, confabuladas, o la transformación de médicos en jueces, de jueces en verdugos, de abogados defensores en la puntilla del castigo, han llevado a la cancelación de la dignidad y del derecho. Tenemos aquí médicos, abogados, que darán rostro y corazón, cara y relato, cuerpo y sentido a tanta necedad, a tanto odio a las mujeres, a tanta objeción de la libertad y conciencia de toda una nación. Vamos entonces ahora a darle la palabra a Juan Antonio Cruz Parcero, quien es licenciado en Derecho, abogado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y además es doctor en Derecho de la Universidad de Alicante, en España. Es profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, entonces es Ley y Filosofía, muy interesante. Es además profesor invitado del ITAM y de la Ibero, la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Imparte cursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algunos tribunales de justicia, en la CDHDF, en la CONAPRED y en otras instituciones públicas. Tiene muchas publicaciones, entre ellas destaca El lenguaje de los derechos, un ensayo para una teoría estructural de los derechos. Muchas gracias, doctor Cruz Parcero.